Estás de pie en medio de una multitud. Nadie grita, nadie corre. Todo parece tranquilo, rostros normales, conversaciones educadas, sonrisas contenidas. Pero hay algo extraño en el aire, algo tenso, como si bajo esa calma se escondiera una fuerza comprimida esperando una grieta mínima para salir. No es rabia abierta, no hace falta violencia explícita cuando la violencia se internaliza, cuando tú mismo te conviertes en tu carcelero. Viktor Frankl, desde otra perspectiva, observó que el vacío existencial genera comportamientos destructivos. Cuando la vida pierde sentido, la agresión busca una salida, no porque quiera destruir, sino porque quiere sentir. La violencia reprimida es, muchas veces, un grito desesperado de vitalidad en un mundo que exige neutralidad emocional. Aquí aparece una idea clave. La violencia reprimida no es irracional. Es una respuesta adaptativa a un entorno que no permite la expresión auténtica. Piensa en cuántas veces tuviste razones legítimas para enfadarte y elegiste callar. ¿Cuántas veces toleraste lo intolerable para mantener la paz? ¿Cuántas veces sacrificaste tu verdad para encajar? Cada una de esas decisiones tuvo un costo energético. Nada fue gratis. Con el tiempo, esa energía acumulada busca salidas alternativas. No explotas con quien te oprime, sino con quien amas. No enfrentas el conflicto real, sino que saboteas tu estabilidad. No reconoces tu rabia, pero te castigas por sentirla. La violencia cambia de forma, no de intención. La modernidad te convenció de que el problema es sentir demasiado. En realidad, el problema es no saber qué hacer con lo que sientes. El alma moderna está atrapada entre dos fuerzas, una cultura que exige control absoluto y una naturaleza humana que no fue diseñada para la represión constante. Esta tensión no se resuelve con más disciplina, más positividad o más normas. Se intensifica. Y aquí se insinúa una consecuencia inquietante. Cuando la violencia reprimida no se reconoce, empieza a gobernar desde las sombras. Decide tus reacciones, moldea tus relaciones, influye en tus elecciones sin que lo notes. Te convierte en alguien que reacciona, no que elige. Todavía no has llegado al fondo. Aún no has visto todo lo que esta fuerza oculta está moldeando en tu vida diaria y en la estructura misma de la sociedad. Porque lo verdaderamente perturbador no es que la violencia exista, sino todo lo que produce cuando nadie la mira. Y eso es lo que debes enfrentar ahora. Ahora observa con más atención. No mires los estallidos evidentes de violencia, los gritos, los golpes, los conflictos abiertos. Mira lo que ocurre cuando no pasa nada. Ahí es donde la violencia reprimida muestra su forma más peligrosa, porque la violencia que no se expresa no desaparece, se vuelve estructural, se incrusta en hábitos, decisiones, sistemas y silencios. Opera como una corriente subterránea que no ves, pero que empuja todo en una dirección específica. Empieza dentro de ti. Te vuelves reactivo sin saber por qué. Pequeños estímulos provocan respuestas desproporcionadas. Una crítica mínima te perfora. Una frustración menor te deja exhausto. No entiendes de dónde viene tanta intensidad, así que te culpas, te controlas más, te reprimes aún más. El ciclo se cierra. Neurológicamente, tu cerebro aprende a vivir en estado de amenaza. La amígdala se hiperactiva. El cuerpo interpreta el mundo como un campo hostil. No porque lo sea, sino porque la agresión que no puede salir necesita un objetivo. Cuando no hay enemigo externo, el sistema nervioso lo inventa. Así nace la ansiedad crónica, no como miedo real, sino como agresión sin dirección, energía preparada para atacar que nunca encuentra salida. El resultado es agotamiento, insomnio, tensión permanente. Estás cansado incluso cuando no haces nada, porque tu cuerpo está luchando una guerra invisible.
Luego viene algo más sutil, la autodestrucción. No te saboteas porque seas débil. Te saboteas porque la violencia necesita un blanco, y el blanco más accesible eres tú. Procrastinas cuando algo va bien. Arruinas relaciones cuando se vuelven estables. Abandonas proyectos justo antes de consolidarse. No es azar, es coherencia interna. Una parte de ti no tolera la calma porque fue entrenada para sobrevivir en tensión. Aquí actúan los sesgos cognitivos. El cerebro prefiere lo familiar, incluso si es doloroso. Si creciste en entornos emocionalmente violentos, gritos, humillación, control, abandono, tu sistema nervioso asocia intensidad con normalidad. La paz se siente extraña. La estabilidad parece falsa. Entonces, inconscientemente, generas caos para volver a casa. A nivel social, la violencia reprimida produce algo aún más inquietante: indiferencia moral. Personas aparentemente pacíficas toleran injusticias evidentes, no porque no las vean, sino porque expresar indignación implica conectar con una rabia que aprendieron a negar. Prefieren la distancia emocional, el cinismo, el así es el mundo. La violencia ya no se expresa como ataque, sino como apatía. Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, pero aquí aparece otra forma: la banalidad de la represión. Nadie hace nada no porque quiera el daño, sino porque sentir demasiado resulta insoportable. La violencia reprimida también se filtra en la cultura del rendimiento. Te exiges hasta el colapso, normalizas el agotamiento, te explotas a ti mismo antes de que otros lo hagan. El cuerpo se convierte en un recurso más, el descanso, en culpa. La agresión ya no viene de afuera, viene en forma de autoexigencia constante. Incluso el lenguaje cambia, hablas de gestionar emociones, optimizar hábitos, controlar impulsos. Todo suena técnico, limpio, racional, pero debajo de esa pulcritud hay una negación profunda de lo instintivo. La violencia no desapareció, fue esterilizada. En las relaciones el impacto es devastador. La rabia no expresada se convierte en distancia emocional, en silencios largos, en pasivo-agresividad, en ironía, en frialdad calculada. No atacas, pero castigas. No gritas, pero retiras presencia. Es una violencia sofisticada, socialmente aceptable, pero igual de destructiva. Y luego está la proyección. Jung lo advirtió con precisión quirúrgica. Lo que no reconoces en ti, lo verás exagerado en los demás. La violencia reprimida te hace intolerante. Te irrita lo que otros expresan con libertad. Juzgas la agresividad ajena sin notar que es el reflejo de la tuya, encerrada y acumulada. A nivel colectivo, esto escala. Sociedades enteras que se creen civilizadas, racionales, pacíficas, pero que estallan periódicamente en formas extremas de violencia. No son anomalías históricas, son descargas acumuladas. La presión que no encuentra válvula termina rompiendo la estructura. La cultura moderna no enseña a integrar la agresión, enseña a esconderla, y lo escondido no se debilita, se fortalece en la oscuridad. Quizá lo más perturbador es esto: la violencia reprimida roba la sensación de agencia. Te hace sentir que reaccionas a la vida en lugar de crearla, que algo te empuja, te arrastra, te domina. No sabes qué es, pero sabes que no eres completamente libre. Empiezas a vivir en piloto automático. Tomas decisiones que no entiendes del todo. Repites patrones que juraste romper. Te conviertes en alguien que observa su propia vida como si fuera ajena. La violencia ya no necesita manifestarse como destrucción visible, le basta con quitarte presencia. Y aquí aparece una pregunta incómoda, inevitable. ¿Y si gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que te hicieron, sino de todo lo que nunca te permitiste sentir? Esta pregunta no busca culpa, busca responsabilidad consciente.
porque mientras sigas creyendo que la violencia es algo externo, ajeno, indeseable, seguirá gobernando desde las sombras. Pero algo empieza a cambiar cuando lo ves, cuando entiendes que no se trata de eliminar la violencia, sino de redefinir tu relación con ella. Todavía no sabes cómo, todavía no tienes las herramientas, pero ya estás en el punto crítico, el momento en que negar deja de ser posible. Porque lo que viene a continuación no es una explicación más, es una ruptura, un giro radical, una rebelión interna contra todo lo que te enseñaron sobre control, bondad y autocensura. Y una vez que cruces ese umbral, ya no podrás volver atrás. La rebelión no comienza con un grito, comienza con una renuncia silenciosa, dejar de huir de lo que te habita. Todo lo que te enseñaron sobre controlarte, portarte bien, no sentir eso, empieza a resquebrajarse cuando comprendes una verdad incómoda. Reprimir no es dominar, es postergar el estallido. Aquí ocurre el giro radical. No se trata de expulsar la violencia del alma moderna, sino de integrarla, devolverle un lugar consciente, transformarla de fuerza ciega en energía dirigida. Esta idea desafía la moral simplista que divide el mundo entre luz y oscuridad, virtud y vicio. Nietzsche lo dijo sin rodeos: lo que se niega se vuelve venenoso, lo que se asume se vuelve creador. Romper el cerco exige una decisión contraintuitiva: permitirte sentir la agresión sin actuarla, no descargarla sobre otros, no volcarla contra ti, sentirla plenamente en el cuerpo, sin juicio, sin narrativa. La agresión es energía de separación, de límite, de afirmación. Cuando no se expresa, te diluye. Cuando se actúa sin conciencia, destruye. Pero cuando se canaliza, funda. Históricamente, quienes rompieron con sistemas opresivos, externos e internos, no lo hicieron negando la fuerza que los impulsaba. Gandhi no era un hombre sin rabia, era un hombre que la disciplinó. Nelson Mandela no carecía de furia, la reconfiguró en visión. La rebelión auténtica no es explosión, es arquitectura. El primer paso es desmontar la mentira central, que ser bueno implica ser inofensivo. Esa idea ha producido generaciones dóciles, agotadas, resentidas. Ser íntegro no es carecer de colmillos, es saber cuándo y cómo usarlos. Jung llamó a esto domar la sombra, no amputarla. Prácticamente la rebelión comienza en el cuerpo. La violencia reprimida vive en los hombros tensos, la mandíbula apretada, el estómago contraído. Antes de cualquier insight hay sensación. Respira hacia la tensión sin intentar relajarla. Nómbrala. Permanece. Cuando el sistema nervioso aprende que puede sentir sin colapsar, algo se libera. Luego viene el lenguaje. Cambia "no debería sentir esto por esto está aquí". Cambia "soy así" por "esto se activa". El lenguaje no es cosmética, es programación. Wittgenstein lo advirtió. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Amplía el vocabulario emocional y el mundo se ensancha. La rebelión también exige límites externos. Decir no. Cortar vínculos que se alimentan de tu represión. Reducir estímulos que te anestesian. La violencia reprimida se intensifica en ambientes donde no hay fricción honesta. La claridad, aunque incómoda, descomprime. Aquí aparece un cambio de mentalidad crucial. Deja de preguntarte ¿cómo me controlo? Y empieza a preguntar ¿qué dirección necesita esta energía? La agresión puede convertirse en foco, en disciplina, en creatividad implacable. Muchos de los grandes avances humanos nacieron de una tensión insoportable que encontró forma, no salida. Schopenhauer vio el mundo como voluntad ciega. Sartre insistió en la responsabilidad radical. La síntesis es esta: la energía existe, pero tú eliges el proyecto. No eres esclavo de la fuerza, eres responsable de su diseño. La rebelión es diaria, no espectacular.
Consiste en microdecisiones: no tragarte la palabra justa, no reírte para evitar conflicto, no traicionarte para encajar. Cada acto de congruencia reduce la presión interna. Cada acto de autocensura la aumenta. Y sí, hay miedo, porque integrar la agresión te devuelve poder, y el poder exige ética. No la moral heredada, sino una ética viva. Saber qué no estás dispuesto a hacer y qué estás dispuesto a sostener. La violencia integrada no busca destruir, busca ordenar. Cuando esta integración ocurre, algo cambia en tu presencia. No necesitas imponer, no necesitas complacer. Hay una gravedad tranquila. Las personas lo perciben. No por intimidación, sino por coherencia. El mundo responde distinto cuando dejas de luchar contigo. Esta es la rebelión. Dejar de ser un campo de batalla y convertirte en un territorio soberano, no eliminando fuerzas, sino organizándolas, no siendo mejor, sino siendo entero. Y sin embargo, esto no es el final, es el umbral. Porque cuando la violencia deja de gobernar desde las sombras, emerge una pregunta aún más profunda, más desestabilizadora. ¿Y si aquello que llamaste violencia fue, todo este tiempo, una inteligencia mal entendida? La respuesta no se revela aquí. Exige el último paso, el más difícil, el que redefine todo lo anterior. Lo que viene no te dará consuelo, te dará verdad. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que todo lo anterior se reorganiza dentro de ti, no como una conclusión lógica, sino como un desplazamiento interno. Algo encaja, algo se invierte. Y de pronto comprendes que la violencia reprimida del alma moderna no era el enemigo final, era el síntoma. Imagina esto: no existe una lucha entre tu parte buena y tu parte oscura. Esa guerra fue una ilusión heredada, un relato conveniente para sociedades que necesitaban individuos predecibles, fragmentados, fáciles de dirigir. La verdad es más inquietante y más liberadora a la vez. Nunca estuviste roto, estuviste dividido. La revelación última es esta: la violencia que temías no es destructiva por naturaleza. Se vuelve destructiva solo cuando se la separa del sentido. Cuando una fuerza vital no tiene significado, se vuelve caos. Cuando se le da significado, se vuelve dirección. Aquí el mundo se redefine. Ya no preguntas cómo elimino esta parte de mí, sino qué quieren hacer a través de esta energía. Esa pregunta cambia todo, porque asume que incluso lo más incómodo tiene una función. Viktor Frankl lo entendió en las circunstancias más extremas. El ser humano puede soportar casi cualquier cómo si descubre un para qué. La violencia reprimida era la señal de un para qué ignorado. Mira tu vida con esta lente y los recuerdos cambian de color. Las explosiones de rabia, el cinismo, la apatía, la autodestrucción silenciosa, ya no parecen fallos morales, parecen mensajes no escuchados. Cada uno decía lo mismo con distinto volumen: esto no es vida suficiente. La sociedad moderna te ofreció comodidad a cambio de vitalidad, seguridad a cambio de intensidad, aprobación a cambio de verdad, y aceptaste no por debilidad. La mayoría volverá a su rutina buscando distraerse. Abrirán otra pestaña, otro video, otra excusa elegante para no sentir demasiado, no porque sean débiles, sino porque despertar siempre implica una pequeña muerte, la muerte de la comodidad de no saber. Pero si algo en ti se ha movido, aunque sea apenas, entonces ya no eres exactamente la misma persona que empezó este recorrido. Y eso es irreversible. La conciencia no se puede desver. No necesitas convertirte en alguien distinto, necesitas dejar de traicionarte en silencio. La violencia reprimida no desaparece por entenderla. Se transforma cuando se le da un lugar, una forma, una responsabilidad. Cuando eliges vivir con intención en lugar de reacción. Cuando aceptas que tu profundidad también exige valentía.
Este es el punto donde muchos preguntan, ¿y ahora qué? La respuesta es simple, pero no fácil. Vive un poco más despierto de lo que vivías ayer. Di una verdad más. Tolera un poco menos la mentira. Escucha ese impulso interno antes de anestesiarlo. No hay promesas aquí. No hay finales felices garantizados. Solo una invitación honesta a habitarte por completo. Y eso, aunque nadie te lo dijo antes, siempre fue el verdadero acto de rebelión.